Buenos días, alumnos. Vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Buenos días, profesora. Buenos días. ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Se ve la Sí, pantalla? profesora. Buenos días. Ok. Sí. Buen día. Ok. Vamos a comenzar hoy día, ¿ya? Y el tema que está vinculado a la clase de hoy día es lo que es personalidad, ¿ya? Pero personalidad se lleva a ver, un ratito, no sé por qué esto de acá. Ya, ya, listo. Acá ya algún ratito. Entonces, la clase de hoy día está determinada acá. Por favor, vuelvo a repetir. ¿Se ve la imagen? ¿Se ve la imagen? ¿Aló? Sí, profesora. Ya. Entonces comenzamos. Miren esta imagen que está acá. Ya la conocen ustedes, ¿no? Es la que fue entrenadora del equipo de voleibol y también fue campeona mundial de voleibol, ¿no? En un tiempo determinado. Y dio como característica, pues, a que sea muy, muy conocido su temperamento, ¿no? Un temperamento que realmente tenía una característica muy explosivo, impulsivo, ¿no? Poco controlado, ¿no? Entonces aquí, esta imagen pública nos deja ver un poco que cada uno de nosotros tenemos una forma de ser que especialmente va a estar siempre determinado por las características que nos van a otorgar en la historia, todos los factores que estén alrededor de esa historia. Por eso, nosotros venimos solo con algo heredado, y lo heredado solamente está relacionado a lo que es el temperamento, pero en lo que corresponde la forma, ¿no? Especial en donde nos conducimos en determinadas situaciones, no va a estar determinado por el temperamento, sino va a estar determinado por factores que realmente van a estar allí con nosotros. Y uno de los principales factores que moldea esa semillita, vamos a poner a la hora que está creciendo, va a ser el ambiente, el contexto, el medio social, ¿no? Por eso es que el factor sociocultural cumple un papel determinante en cómo somos. Ella para ser impulsiva, para ser tal vez con esa característica, ¿y por qué se les reforzó en el ambiente? No hubo moldeamiento, no hubo control en razón del contexto. Entonces se le refuerza, se le acepta, se le aplaude, ¿no? Y eso desde pequeña dio lugar a que madure de una forma que tal vez hacia lo que sigue puede ser hasta explosivo, en razón de lo personal, de la autobiografía personal que ella haya tenido, entre situaciones agradables y desagradables que hayan sido de alta intensidad. ¿Ok? El tema de hoy día está relacionado a que veamos definición de personalidad, factores y componentes, enfoques descriptivos, teorías de rasgos y tipologías, y el enfoque explicativo tanto humanista, conductual y cognitivo. ¿Ya? Todo lo que es psicoanálisis y lo que es estrés se ve la próxima semana. ¿Ok? ¿Qué debemos de entender especialmente de la personalidad?
La palabra personalidad es una de las palabras que a nivel de las tablas, a nivel del arte, es bien representado. Y es representado principalmente por las máscaras. Pero las máscaras que tienen diferente tipo de expresión, ¿no? ¿Y por qué las máscaras que observamos acá tienen diferentes tipos de expresión? Porque realmente, vuelvo a decirte, la situación sociohistórica que cada persona tenga, sociocultural que cada persona tenga, va a enmarcar que en cualquier acontecimiento o situación que viva, va a demostrar un tipo de actitud, un tipo de gesto. ¿Te das cuenta? Entonces son máscaras. Tú no solamente tienes una máscara, no. Tú utilizas varias máscaras. Cuando es el momento de tristeza, usas la triste. Cuando es el momento de alegría, la de alegría. Cuando es el momento de sorpresa, usas la de sorpresa. ¿Ok? Etimológicamente, en latín es personam, en griego prosopón, máscara teatral, y en lo que es etrusco person, cara. O sea, diferentes caras, diferentes máscaras, ¿no? La personalidad en sí tienes que entender que es un constructo hipotético. ¿Por qué es un constructo hipotético? Porque en razón del tiempo sociohistórico, y en razón de la calidad, la calidez y la intensidad de los estímulos que hayas vivido, a nivel agradable o desagradable, no podemos precisar que eres como eres. Solamente manejamos, ¿qué manejamos de la persona? Una hipótesis. ¿Entiendes eso? Tú realmente no puedes asegurar que tal persona es así. Y si tú lo haces, estarías cometiendo un gran error. Porque en el momento, bajo las circunstancias como se presenten los acontecimientos, la persona puede actuar de forma A, B o C o hasta la Z. Entonces, no puedes asegurarlo, solamente puedes idear o imaginarte que puede ser así. Constructo hipotético. ¿Ok? Diferencia de una persona a otra, ¿por qué? Porque la línea sociohistórica que nosotros tenemos no es la misma. Desde que se concibe un óvulo con un espermatozoide, ya somos diferentes. La línea histórica de desarrollo, de estimulación, de aprestamiento, de reforzamiento positivo, negativo, que haya tenido la persona, da como característica que es imposible que te compares a fulano, mengano, sultano. Y si lo haces, estás estereotipado, estás subjetivizado, estás sugestionado. Error, error. ¿Entiendes eso? Porque es un error enorme y es un problema en sí de un nivel psicológico que te sientas mal en razón del otro. Y si te sientes mal en razón del otro, es porque estás manejando muy mal tu autoestima. ¿Entiendes eso? No, yo no estoy mal de la autoestima. Yo tengo autoestima alta, dice, pero sé la envidia fulano, mengano, sultano. No, no tienes autoestima alta, saludable, este, buena. No, no la tienes. Tienes baja autoestima. ¿Entiendes eso? Porque la persona que tiene autoestima buena, saludable, es aquella que realmente no se compara y sabe que realmente es diferente hacia las otras personas y tiene que actuar y tiene que obedecer a las situaciones que realmente enmarca pues su deseo, su pasión, su conocerse a sí mismo, pues, ¿no? Su verdadero autoconocimiento. Forma característica como piensa, siente y actúa. La historia, la cultura, el ambiente sociocultural
Es lo que a nosotros nos va a reforzar formas de pensar, pero a la vez va a surgir tu propia deducción, tu propia situación de cómo vas a entender las cosas. Por eso es que tú has visto en el trayecto de las etapas del desarrollo, has observado realmente cómo ha ido cambiando el pensamiento desde el infante hasta lo que va a ser ya la adultez. Y has visto cómo ya en la adultez, especialmente, supuestamente si la persona ha crecido bien, porque ya se te ha dicho y se te ha hablado que hay gente que puede tener 30, 40 años y piensa como adolescente. Y esas son personas que realmente manejan muy baja autoestima, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que la persona que madura como debe ser, piensa y siente y actúa en forma coherente, en forma estable. Pero si no maduró como debe ser, porque el medio, el contexto, las circunstancias, las situaciones personales que vivió no lo favorecieron, entonces piensa, siente y actúa en forma subjetiva, en forma estereotipada. ¿Ok? Por eso en los adolescentes se acepta eso, pero no en el adulto. ¿Te das cuenta? Pero existe y la gente vive así, confundida, enajenada, porque realmente no está focalizando muy bien su madurez y piensa y siente y actúa en forma subjetiva. ¿Ok? Haciendo un resumen, entonces la personalidad es un constructo hipotético, ¿ya? Único en cada una de las personas, que debe de tener la tendencia de ser estable y debe de dejar ver en cada uno de nosotros un patrón de comportamiento determinado, producto de cómo ese ambiente o ese factor sociocultural te ha afectado. Por eso acuérdate, la socialización primaria cumple un papel muy importante en esto. Hasta los 18 años moldea junto con la escuela, moldea, forma. ¿Qué es lo que forma en el ser humano especialmente? La personalidad. Con la única intención que esa persona sea estable, coherente en sus acciones, en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de actuar. ¿Ok? ¿Cuáles son esos factores entonces que toman un papel importante en la personalidad para formarla? Lo que determina en primer lugar, si se puede decir, la arcilla, el producto, vamos a ponerlo así de una manera para entenderlo nada más, a nivel de los genes, a nivel de lo que es la constitución biológica, ¿no? Es lo que nos otorga la herencia, pues. Y la herencia va a determinar situaciones en razón del genotipo-fenotipo. Pero la herencia en lo que corresponde a la personalidad a nivel psicológico, en especial, porque ya es de hecho que va a dar un cuerpo, pues, ¿no es verdad? La herencia va a dar un cuerpo. Pero a nivel psicológico, o sea, lo físico, el cuerpo, pero a nivel psicológico es el temperamento. Eso es hasta ahorita lo que debes entender más, ¿ya? Ahorita vamos a explicar temperamento. El entorno sociocultural cumple el papel determinante de formar la personalidad, porque esa personita desde que nace es llevado a una cultura, a una sociedad. Esa sociedad tiene sus normas, sus reglas, sus principios, tiene su forma de ser. Eso es lo que día a día se internaliza. Proceso de socialización se internaliza. Por eso esa persona, en razón del lenguaje, en razón de las costumbres, las tradiciones, las normas, comienza a aprender todo lo que realmente le otorga su sociedad. Pero hay cosas que van a pasar en cada uno de nosotros a nivel histórico. Va a haber estímulos situacionales o evento,
que realmente van a tener matices de alta intensidad, sea en lo bueno o sea en lo malo. Esos matices que vengan, si son muchos además, pueden dar lugar en nosotros una historia personal que pueda dar lugar a que se confunda el ser humano en razón de su forma de pensar, sentir y actuar. Por eso ha habido gente que ha vivido situaciones de mucha violencia. El equilibrio es de que tengamos una combinación y que no debamos tener violencia, la verdad, que deba de haber poca violencia, pero sí hay violencia en la crianza, o en la mayoría yo diría que hay más, ¿ya? Y eso determina que el sujeto en su forma de creer en él, de pensar de él, de conceptualizarse, de evaluarse, de quererse, se confunda y se sugestione, dando lugar a que realmente genera alteración en su autoconcepto, en su autoevaluación, en su autoestima, en su autorrespeto, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué es lo que realmente debes de tener en cuenta en razón de lo que es los factores? En lo que es la herencia biológica es el temperamento. En lo que es el entorno sociocultural es la internalización de valores, ¿ya? Producto de la socialización. Y en lo que es la autodeterminación situacional son las vivencias individuales de diferentes matices y intensidades, ¿ok? Que son las que van a dar, como quien dice, estas situaciones o esas vivencias individuales son los que colocan la cereza en la torta. Son los que hacen que se te observe de tal forma, a nivel individual, a nivel particular, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes de la personalidad? Son dos. Los componentes de la personalidad son el temperamento y es el carácter. El temperamento es el único que se hereda. El temperamento no es ni bueno ni malo, ¿no? Y acá te lo pongo nada más en dos ejemplos que seguro debo de haberlo dicho en una situación anterior, pero ahora tal vez lo entiendas mejor. Si el niño nace con un temperamento introvertido, pero en un ambiente violento, esa persona se vuelve evasiva, huidiza, ¿no? Hasta dependiente, tiene miedos, ¿no? Maneja muchos infiernos. Si ese niño nace introvertido en un ambiente estable, loable, que lo fortalece, que lo estimula, esa persona crece con un ámbito muy reflexivo, muy dinámico, innovador, investigativo. ¿Ok? Mira la diferencia. Si el niño nace extrovertido, en un ambiente tóxico, extrovertido en un ambiente tóxico, no lo hable, no correcto. Ese niño va a tender a ser más violento, va a tener la característica a realmente aprender cosas que si el contexto es tóxico, eso mismo aprende y va a comenzar y va a darle el gusto a hacerle daño al otro, a no manejar la norma, a ser muy impulsivo en lo que corresponda, hasta violento. Si el niño nace extrovertido en un ambiente loable, estimulador, mira cómo la sociedad está influyendo ahí. Ese niño, su temperamento realmente tiende a ser asertivo, loable, proactivo, constructor, mira, de él y de otros. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Mm? Ahí el estímulo es muy importante, el medio, el contexto, para que la persona crezca buena o crezca mala. Lo que tienes que tomar en cuenta del temperamento es que su factor de origen es biológico, por eso se dice que es heredado. Y es lo que
a la hora que está en el ser humano le da energía, emotividad, sociabilidad, de acuerdo a cómo se presenta. Y te lo he ilustrado tanto en lo introvertido como en lo extrovertido. ¿Ok? El carácter, el carácter no es algo que naces con él. No. Depende de cómo influye en ti ese factor sociocultural. Ese factor sociocultural te va a llenar de estímulos, te va a llenar de modelos, te va a llenar de acciones que realmente el sujeto en la interacción social va a aprender a través de las diferentes formas de aprendizaje que haya, de las diferentes formas. ¿Ok? Y refleja en sí, en cada una de las personas, su nivel de educación, su nivel de aprendizaje a través de moral, que realmente se dice bien claro, ese aprendizaje viene de casa. ¿Te das cuenta? La casa, la familia, tiene mucha importancia en cómo una persona realmente es, si es ética o no es ética en el contexto, ¿no? Esos valores morales te pueden hacer cometer errores agarrafales, como te pueden también llevar hacia tu logro, hacia tu situación de desarrollo personal. ¿Te das cuenta? Porque acá los valores son los que se observan en razón de la acción del sujeto dentro del entorno. Y ahí está enmarcando principalmente cómo es el carácter de la persona. Entonces, el carácter se forma, ¿ok? Las teorías descriptivas de la personalidad son de dos tipos. Las tipológicas y la de los rasgos, que son las clásicas, se dicen las teorías clásicas de la personalidad. No son muy usadas, pero se considera para algunas descripciones. Las tipológicas pueden ser tipológicas constitucionales que toman en cuenta, pues, el cuerpo con características psicológicas, y las tipológicas son los psicológicas que toman en cuenta solo lo psicológico. Las teorías de los rasgos, ahí expresamos ahora lo que piensa Alport. Y en esta teoría de los rasgos es con la que comenzamos. ¿Ya? Gordon Alport realmente habla de tres tipos de rasgos. Los rasgos centrales, los rasgos secundarios y los rasgos cardinales. Para él, rasgos, sistemas neuropsicológicos que predisponen formas consistentes y adaptativas de sentir o actuar. En especial, para él, todas las personas tienen de 5 a 10 características que la identifican. Se observan en el comportamiento social, permiten describir a una persona. Estos cerca de 10 rasgos pueden ser buenos o pueden ser malos. Y te diré, no hay color de rosa en las personas al 100%, ¿ah? Como quien dice, no hay persona perfecta al 100%. No, eso es mentira, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que las personas tienen características buenas y malas. Tal vez algunos, en razón de los valores aprendidos, tienen más buenas y un poquito malas, ¿no? Vamos a poner, María es bien educada, disciplinada, ¿no? Responsable, organizada, ¿no? Pero tiene un defecto, es obsesiva. ¿Te das cuenta? ¿Ah? Pedro es un muchacho malcriado, irrespetuoso, ¿no? Faltoso, para fastidiando a la gente, ¿no? Pero cuando hay que ayudar, Pedro es bien solidario. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, los rasgos centrales, de acuerdo a Alport, son cerca de 10 que identifican a una persona, de 5 a 10. ¿Ya? Los rasgos secundarios salen de vez en cuando. Pueden ser buenos o pueden ser malos.
Pongamos, yo no sabía que te irritabas cada vez que veías algo que no te gustaba. Yo no lo sabía. No es algo común que se te ve. Pero tampoco no sabía que eras muy bueno en el deporte. Esos son rasgos secundarios. Se evidencia solo en situaciones específicas, novedosas y o estresantes. ¿Ok? Los rasgos cardinales en el ser humano son los que nos ponen el cliché. María la chancona, Pedro el deportista, el abuelo el avaro, ¿no? Algo así, pongamos que fuese el caso. El vendedor de la tienda, el tacaño, ¿no? La vecina de al lado, la histérica. ¿Ah? Es algo que lo clichea y socialmente el conjunto del entorno social es el que lo dice. Tú no dices, tú no puedes decir, yo tengo mi rasgo cardinal de ser inteligente, vamos a poner así. No, que te diga inteligente lo que las personas en conjunto socialmente clichean en razón de las conductas, de las acciones que hace el sujeto. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? ¿Ya? Tenemos las teorías tipológicas. Las teorías tipológicas son las constitucionales, como le dije, y las psicológicas, ¿ya? En el caso de las constitucionales se considera lo físico y se considera lo psicológico, en especial la forma de ser el carácter. Y la psicológica solamente se considera lo psicológico, lo cognitivo, como piensa esa persona, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos. Dentro de lo que son las constitucionales, podemos observar el temperamento de los humores, ¿no? De Galeno y la somatopsíquica de Ernst Kretschmer, ¿ya? Y en la que es Galeno vamos a tener al sanguíneo, colérico, flemático, melancólico. Y a lo que es Kretschmer vamos a tener al esquizotímico, lectosómico, ciclotímico, pícnico y clistrotímico atlético. Acá se combina lo psicológico con lo físico. Psicológico es el primero, con lo físico. Son características. ¿Ya? En el caso de los humores de Galeno, tenemos que la base de la descripción del temperamento está en razón de los fluidos. En el caso de la cólera va a ser la bilis amarillas. En el caso del sanguíneo es sangre. En el caso del flemático es la flema. Y en el caso del melancólico son las bilis negras. Lo que ocurre en el caso de Galeno es que realmente su caracterización en razón de cada una de estas tipologías estaba dada especialmente por cómo ellos actuaban, por cómo los observaba especialmente en razón de sus acciones. Galeno ha sido un curioso médico, ¿verdad? Antes de Cristo, que realmente lo que hacía era tratar de ver por qué y de qué manera se daban tantas enfermedades en ese entonces, ¿no? Y bueno, en resultado colateral dio lugar a que tenga y dé lugar a que explique algunas características especialmente del comportamiento humano. Y lo refirió exactamente en razón de esto porque hay mucha observación conductual en razón de algunas características de nosotros. Y para él una situación de bilis, del hígado, tenía que ver pues con la cólera, ¿no? El irascible, el incontrolable, el agresivo. El sanguíneo, el que realmente tiene energía, tiene resistencia, tiene bastante velocidad de acción dentro del entorno, que hacia la actualidad viene a ser extrovertido. El flemático, aquella persona que realmente es apática, retraída, insensible, porque está con toda una reacción por el... Nada más ponte tú a pensar cuando estás con una fuerte gripe. Eres flemático, pura flema eres. ¿Te das cuenta? Ni siquiera quieres salir, ni siquiera moverte tu cama. El melancólico, aquel que realmente tiene un estreñimiento, un problema fecal, mira. ¿Cómo está alguien que tiene una diarrea? ¿Feliz?
¿Cómo está alguien que está estreñido? ¿Está feliz? ¿Te das cuenta de la característica de observación que tuvieron este, este, este médico de ese entonces? ¿Mm? Lo el psíquico de Kreischmer obedece al esquizotímico lectrosómico, al glicotímico atrético, ciclotímico pícnico. El esquizotímico, en especial, es la persona delgada, brazos largos, manos largas, dedos largos, cuello largo, ¿no? De tener todas las características que corresponde al apático, al insensible, al que realmente está ahí, pero pareciera que no está, a nivel psicológico, ¿no? El glicrotímico es el simétricamente constituido, tiene la característica de haber energía, fuerza, resistencia ante las situaciones, ¿no? Pero, pero realmente lo comparan con el cuerpo perfecto. Por eso se dice atleta. El ciclotímico es a nivel psicológico el que es sociable, el que es muy amiguero, el que tiene la característica de ser hablador, el que también maneja situaciones contradictorias a nivel de sus sentimientos, puede estar en un momento alegre, en otro momento está triste o con cólera, es bipolar. Y pícnico se dice porque siempre tiene la característica de ser bajito, gordito, cuello corto, brazos cortos, ¿no? Ese es el pícnico, ¿ya? Entonces, mira, esas son las características observables en lo que es esto, ¿ya? Las tipologías psicológicas tenemos en especial a Carl Jung y tenemos también a Eysen. En especial, Jung clasifica a las personas según las estructuras mentales y de reacción. Por eso nos habla de introvertido-extrovertido. El introvertido, interesado en las ideas y enfocado en la realidad interior. Es el reflexivo, es el que maneja situaciones si se puede decir así, de creación, de construcción mental. Si eso, te dije bien claro, si es muy bien llevado dentro del entorno, es una persona que transforma la naturaleza, crea cosas, ¿no? El extrovertido, comunicativo y de gran apertura social, es el asertivo, el proactivo, ¿ya? Especialmente Jung fue una persona que fue pupilo de de, del, del psicoanálisis, el creador del psicoanálisis, ¿no? De que realmente ay, porque se me ha olvidado, Milagros, pero ahorita le digo, pero por eso es que se enmarca la situación de la libido, ¿no? Está relacionado con las funciones psicológicas básicas, pensar, sentir, intuir y percibir. Freud, ¿verdad? Por Freud, ¿no? O sea, por eso la palabra líbido es un concepto psicoanalítico, ¿ok? Y eso es que lo introduce dentro de su terminología, ¿no? De la explicación de lo que corresponde a esto. Y Eysen nos habla de una triada, mira, una triada en razón de tres ejes. El eje introversión-extroversión, ¿ya? Que es más social. El eje neuroticismo-estabilidad emocional, que es más emocional. Y el eje empatía, control de impulso y psicotismo, que es más lo que está relacionado a la realidad. Estos tres ejes es una triada que maneja el ser humano en todos los contextos donde está y cómo se siente. Tú tiendes a ser introvertido ahorita porque realmente te mueves en razón de querer lograr algo, pero sales al contexto cuando tú quieres, ¿verdad? Lo normal es el centro es lo normal, pero los extremos sí son los que realmente dan lugar a que la persona pues no esté bien. Por eso acá en introversión tenemos a la personalidad evasiva dependiente y en extroversión tenemos pues que al histérico, ¿te das cuenta?
el exhibicionista, ¿no? En el caso de lo emocional, vamos a tener en el neurotismo lo que va a estar relacionado a estabilidad emocional, es lo que realmente se busca siempre, pero no una apatía y frialdad en el sentido del contexto, ¿no? Y el neurotismo es lo que todo, a lo extremo, todo le afecta y puede dar lugar pues hasta situaciones de estrés agudo como también o severo, como también situaciones de angustia, etcétera, etcétera. En el otro eje se supone que debemos de controlar siempre nuestros impulsos a tal nivel de que realmente nosotros tra- tratemos de no hacer situaciones incorrectas, ¿no? Que estén fuera de la norma. Pero ocurre que hay personas que en el extremo, se van hacia lo psicótico, cuando realmente no tienen control de impulsos y no manejan muy bien estabilidad emocional, dando como consecuencia que pueden matar, golpear, robar, ¿no? O sea, esta triada realmente siempre está en nosotros y mientras se maneje en los términos normales, no parece y no va a verse ninguna situación de desorden o anormalidad en la personalidad, ¿no? Por eso, ¿qué dice Eisen? Personalidad ligada al temperamento. Tres dimensiones: sociabilidad, neuroticismo y psicotismo, ¿ya? Esas son las tres líneas de acción que maneja especialmente la triada de ACE, ¿ya? Como ven acá, es una situación repetitiva como para darles una connotación en razón de qué, cómo y de qué manera se da, ¿ya? Hay otros enfoques explicativos que dan lugar a cómo se forma la personalidad. Y en esos otros enfoques explicativos va a estar el humanismo, el conductismo, el cognitivo social y también el psicodinámico. Pero el psicodinámico no lo enfocamos aquí porque lo vemos la próxima clase. En lo conductual, la personalidad formada por la historia de reforzamientos y castigos. Ustedes saben que ahí prioriza principalmente las leyes de la organización conductual, ¿verdad? Y esas leyes de organización conductual están directamente pues vinculada a qué? Está vinculado a lo que es reforzador positivo, reforzador negativo, castigo positivo, castigo negativo, extinción. Aquí especialmente es la teoría de Skinner la que realmente da lugar a que nos dé mejor explicación sobre lo que corresponde este tipo del reforzamiento, que lo vimos en lo que es condicionamiento operante instrumental, o sea, se aplica toda la característica de lo que corresponde en razón de eso a la hora que se forma la personalidad. Muchas de nuestras acciones obedecen a las consecuencias, o sea, cómo se dieron las consecuencias, cómo se dio el estímulo reforzador. Por eso es que muchas de nuestras acciones dan lugar a que nosotros vayamos siempre, nuestra personalidad se direccione hacia lo que realmente primó la consecuencia. Nuestras conductas, o sea, las respuestas operatorias, nuestras conductas, día a día es reforzado por eso. ¿Por qué, a ver, a la hora de comprar tu ropa vas solo a un sitio especial? ¿A dónde te conduces para conseguir ropa? ¿Ah? Algunos se van seguro a un mall, otros se van a Gamarra, otros. ¿Por qué? Porque para ti el beneficio, la consecuencia fue buena. Eso fue el refuerzo y tu personalidad se direcciona sobre eso. Es lo mismo tu alimento, tu comida, ¿ok? Está dado específicamente por reforzamiento y castigo, ¿no? Agrado o desagrado, ¿no? Y eso ha motivado a que realmente la línea del estímulo discriminativo, las respuestas operantes, el estímulo reforzador o consecuente, siempre esté ahí contigo en razón de todas las acciones que repitas y repitas y repitas. ¿Por qué es que ya no entras
a ese pollo a la brasa. Tal vez te atendieron mal o tal vez no te gustó la sazón. O sea, la consecuencia, mira, la consecuencia. Y tú dices a la hora de salir, nunca más voy a entrar a este pollo. Tal vez por él voy a decirte, porque la consecuencia fue que te atendieron mal o tal vez el sabor no era como tú querías. Por eso hay gente que se direcciona directamente hacia ciertas cosas por este tipo de reforzamiento, ¿no? Porque su personalidad ya está direccionada por cómo él aprendió y conduce su conducta hacia lo que realmente le agrada. Y es lo mismo que pasa con los colores. Gustos y colores. ¿Te has escuchado ese dicho? Gustos y colores. No manda nadie, porque están directamente vinculados por reforzamiento y castigo en cada persona. ¿Ok? Eso es lo conductual. Los humanistas, no, en los humanistas vamos a tener aquellos que van a reforzar enormemente el propósito, la intención positiva del ser humano para crecer, para desarrollarse, para realmente magnificar sus acciones con la finalidad única de siempre mirar objetivos para hacerlos, para desarrollarlos, ¿no? Y acá vuelvo a decirte, está Maslow, que explica la personalidad basada en la satisfacción de necesidades, que lo vimos en la motivación, y Roger, que está centrado en el self, en el yo o autoimagen. ¿Ya? En cambio, los cognitivos sociales da el sentido en razón de cómo el sujeto, ¿no? Va a, a actuar en cómo la sociedad en su conjunto le ha otorgado aprendizajes. Especialmente pueden ser aprendizajes explicativos, razonados, cognitivos, ¿verdad? Y aprendizajes dados en razón del modelo de la imitación, lo social. Por eso es que nosotros, la forma de las costumbres, el lenguaje, la forma hasta de hablar o la forma de conducirnos dentro del entorno, tiene mucho que ver con lo social y cómo realmente nos enseñó la sociedad a interpretar, a razonar, a pensar, idear, crear, imaginar situaciones que realmente están dentro de nuestro entorno. ¿Ok? Para Roger, realmente la personalidad está centrada en el yo, ¿ya? Y el yo es el conjunto organizado y consistente de percepciones y creencias acerca de uno mismo. Los elementos que debe de tener también ese yo es que tiene que ser congruente, tiene que tener congruencia a la hora que actúa entre lo que es su autoimagen que tiene el individuo y las acciones que realiza en su vida cotidiana. O sea, no es solo que tú digas soy, sino que también se vea que eres lo que dices, ¿no? Y eso favorece la autorrealización, ¿ya? Para él, las personas que funcionan plenamente son conscientes de sus acciones y comprenden sus motivos, buenos o malos, ¿no? En razón de lo que realmente sea el efecto. Está enfocado principalmente en cómo el sujeto cree, piensa, razona sobre él o sobre lo que él quiere. Por eso es que se dice enfocado en la singularidad. ¿Ok? En cambio, Roger tiene una característica muy especial de ver la personalidad. No considera lo que son las situaciones de lo que son las necesidades de déficit. Eso no lo considera él. Él considera principalmente las necesidades del ser, las necesidades del ser, las necesidades de autorrealización. Eso es lo que considera. Él, acuérdense, en motivación vimos este triángulo ascendente
en donde las necesidades primarias son las cuatro que están hacia abajo, que son las de déficit, pero la primera que se tiene que satisfacer es la necesidad de hambre. Estas necesidades son aquellas que realmente el ser humano la va a satisfacer, pero también te acuerdas que cuando hablamos motivación, se te dijo que estas necesidades, especialmente de las de déficit, todo el mundo cae en un círculo vicioso, el 98% casi de la humanidad, porque solamente busca estas cuatro. Hambre, sed, eso, descanso, homeostasis, sentirse protegido contra la incertidumbre, sentir que el mundo es predecible, amar, ser amado, afiliación y membresía en el grupo, ser aceptado, logros, competencia y reconocimiento, respeto por parte de los demás. Eso ahí, círculo vicioso, círculo vicioso. ¿Te das cuenta? Pero no van a lo más, no van acá, a la del ser, a las necesidades del ser de autorrealización, no, muy poco se mueve. Y acá el sujeto, ¿qué es lo que busca aquellos que llegan ahí? Ser íntegro y único, plenos, intelectuales y marcar situaciones del gusto por lo intelectual, por la estética. Aquí está el que ama el planeta, los animales, la cultura, la situación estética de todo lo que está alrededor. No es estético lo que es cosmetología, es lo estético en razón de arte. Y la necesidad de hacer y seguir haciendo en protección de la humanidad y todo lo que está alrededor del planeta. Ese es esa persona que siempre siente que hay algo que hacer para mejorar la humanidad, para mejorar toda la situación de vida, ¿no? Eso es lo que habla Maslow sobre esto, ¿no? Y acá solamente está el 2% de la humanidad, ¿ya? Para él, entonces, el desarrollo de la personalidad depende de la satisfacción de necesidades hasta alcanzar la autorrealización. Las necesidades están organizadas jerárquicamente y conducen a la autorrealización. No va a poder pasar el ser humano aquí a autorrealización si es que no se cumplen estas. Y principalmente, a diario las que se cumplen son las funciones homeostáticas. ¿Ok? Muy bien. Hasta acá. ¿Tienen algún comentario? ¿Tienes alguna pregunta que quieras hacer? A ver, vamos a ver el chat. ¿Tienes algún comentario, pregunta que quieras hacer? Si no, pasamos ya a lo que es la práctica. ¿Ok? La semana que viene especialmente ya se te focaliza toda la temática que está relacionada al psicoanálisis, los mecanismos de defensa, ¿no? El concepto del aparato del yo. Y también se te trabaja lo que son el estrés, los tipos de estrés, ¿ya? Y los trastornos de personalidad, desajuste de la personalidad, ¿ok? Eso es lo que viene la semana que es ya la última en razón de lo que es todo aquello que corresponde la parte de la temática de psicología. La pregunta número 1 dice, el concepto de personalidad presenta criterios distintos que orientan su estudio y brindan aportes en las áreas clínica, educativa, forense y social. En relación a estos criterios, indiquen los enunciados correctos. Configura rasgos de comportamiento único, por tanto es impredecible. Estructura 2. Estructura una conducta de naturaleza estable y consistente e inmodificable. Y 3. Permite integrar la actividad cognitiva, afectiva y conductual de cada ser humano. ¿Qué es lo que tú crees en razón de cuál sería la respuesta correcta? ¿Ver?
ver, jóvenes. La C. La C. La C sería 1 y 2, ¿verdad? ¿Hay alguien más que opine en otra dimensión La E. o en otra? ¿La qué? La, no te escuché La E. bien, hija. La C y la E. Vamos a quedarnos con ellas dos para analizar, ¿ya? La C y la E. Configura rasgos de comportamiento único. Rasgos de comportamiento único. Anularíamos el concepto de Alport, ¿verdad? Que en los rasgos comunes hay situaciones especialmente que se dan, perdón, acá no es tanto de Alport. Configura rasgos de comportamiento únicos, ¿no? Si hablamos de comportamientos únicos, podríamos incluir, sí, el concepto de rasgos en razón de los rasgos comunes de Alport. Por tanto, es impredecible. Por tanto, es impredecible, ¿no? ¿Qué anularía lo de Alport que diga que es impredecible? Si es impredecible, no hay rasgos únicos. Acá el número 1 se contradice, por eso no puede ser el número 1, ¿ok? Porque para Alport son 5 a 10 rasgos que el sujeto fija en razón de su descripción. ¿Te acuerdas cuando hablamos antes de la teoría de los rasgos? Pero era predecible, no eran impredecibles, ¿ok? La 2, estructura una conducta de naturaleza estable y consistente e inmodificable. Conducta estable, inconsistente y modificable. El carácter, mira, tal vez no lo he explicado, vamos a aprovecharlo. El carácter cambia. El temperamento no cambia, pero el carácter sí cambia. Y el carácter tiene que ver con lo que pasa en el ambiente. Por eso puede haber temporadas que estemos muy bien. ¿Por qué estamos muy bien? Porque realmente los estímulos, la mayoría van bien, pues. Pero hay momentos en que a veces nuestro carácter se torna muy variado y más aún cuando ha muerto un ser muy querido, o si hemos perdido el trabajo, no logramos algo, ¿no? Entonces esas situaciones cambian. Entonces la número 2 no puede ser. Y en la número 3 dice, permite integrar la actividad cognitiva, afectiva y conductual de cada ser humano. Sí, la personalidad te describe a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel conductual, porque es todo eso lo que engloba tus acciones. Tus acciones en lo que hagas, en lo que estés, porque depende de una idea, depende cómo te apasionas y depende cómo te diriges. ¿Ok? Entonces está relacionado más a cuál, a la número 3. La respuesta correcta de este ítem está aquí. ¿Ok? Vamos a pasar a las claves para que vayan a su... Una consulta. Sí, te escucho. En el caso cuando dice que, o sea, es único, no sería impredecible porque, o sea, justamente su comportamiento es único, entonces no vamos a saber cómo va a actuar. O no entendí bien esa pregunta, Miss. No, es que sería predecible. Si te dice únicos, es predecible, no impredecible, ¿verdad? ¿Ves ahí la contradicción? Si te dice comportamiento único, ya conoces a la persona, entonces es predecible. Ah, ella va a actuar así, ¿no? ¿Sí o no? Es como que se dice en el caso de Alport, en el caso de los rasgos de Alport. María es chancona, estudiosa, respetuosa, todo. Ya eso, ya sabes que es predecible, ¿verdad? Predecible. ¿Sí o no? Si pones impredecible, ¿qué estás diciendo? Ah, de repente se porta mal, ya no cumple, ¿qué es esto? Eso así ocurre con María. De acuerdo a Alport, es predecible los rasgos comunes. No es impredecible. Impredecible significa que no sabemos cómo va a actuar. ¿Te das cuenta ahí? Sí, Miss. Ok.
Muy bien. Entonces vamos acá. La 1 es B, la 2 C, la 3A, la 4E, la 5D, la 6B, la 7D, la 8C, la 9C y la 10A. Por favor, jóvenes. Acá esta línea que ustedes ven acá, que ahorita ha consultado su compañera, es lo que a veces a ustedes les hace fallar en los ítems. A veces ustedes dentro del ítem o dentro de la línea o la oración hay una contradicción. Eso también estás un poquito, detéctalo. Para algo, en el caso de lo que expliqué, que se dice que es así, no puede haber contradicción. Si es así y tiene características afines o situaciones predictivas, entonces es predecible. Pero si pone impredecible, no puede ser posible. ¿Ok? Y eso pasa en algunos ítems en razón de otras temáticas. Por eso tengan bastante cuidado. Eso hay que leer muy, muy bien. A veces esto, si no estuviera, si no estuviera esto, es verdadero. ¿Ok? Si estuviera así, es verdadero. Pero bastó que coloquen esto, ¿ya? Para que modifique el ítem a falso. Y eso tengan cuidado, ¿ya? Muy bien. Nos vemos entonces la próxima. ¿Algún comentario, algo? ¿Tienes alguna duda? Si no, nos Profesora, estamos viendo. disculpe, Sí, no sí, sé si le sí, puedo hacer una consulta aparte de este tema. sí, a ver, te escucho. Eh, con respecto al examen de admisión de la sección aptitudinal, ¿qué recomienda usted que podamos estudiar o más o menos? Mira, el examen actitudinal tiene que ver nada más con tus aprendizajes de valores en razón de cómo direccionas tu conducta. Pongamos, te van a hacer seguro algunas preguntas, porque no sé cuáles van a ser. Que en razón de tu carrera, qué ocurriría, cómo harías, qué cosas se pasaría, ¿no? Porque no entran a tallar en el sentido de los puntos, ¿ah? ¿Ok? Eso es lo que tengo entendido. Solamente es para un poco como que fuera un tipo de test, un test nada más para ver actitudes. ¿Te das Ok, cuenta? entonces sería un poco más subjetivo cada una de las personas, ¿cierto? Mira, las actitudes acción son subjetivas en razón de cada uno de nosotros. La personalidad, acuérdate, es única. ¿Ah? Ustedes no tengan tanto miedo en ese examen de actitud. Ustedes sigan, porque a ustedes lo que les va a calificar su ingreso es conocimiento. Conocimiento en razón de lo académico. ¿Ya? Esa parte es algo que a ustedes prácticamente solamente es para observar, hacer seguro la OCA piensa hacer después un estudio, cómo están, caso que eso es como cogido con pinzas, ¿verdad? No, la verdad, son cosas que realmente van a ir viéndose para mejorar algunas situaciones en razón de orientación, pero no en razón de calificación. La calificación de ustedes es académica. ¿Ok, Ok, hija? profesora. Muchas ¿Ya? gracias. Ok. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Que les vaya bien.